De acuerdo, hace unos meses vimos heel turns que llegaron en el momento indicado para una superestrella implorando por un cambio. Ya es tiempo entonces de que veamos la otra cara de la moneda y demos un repaso a esos cambios a face que resultaron casi una salvación en el camino de ciertos luchadores. Recuerden que si me hizo falta alguno lo pueden comentar aquí abajo. No se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y de dejar ese poderosísimo like para ver más videos como este. Pero basta de habladuría, comencemos de una buena vez. Dios sabe que WWE hizo de lo que pudo haber sido un grandioso verano de CM Punk una debacle por donde se mirara, convirtiendo la transición lógica y natural de este luchador a uno de los nuevos rostros principales del producto en un desastre confuso que hasta el día de hoy nadie logra entender por qué involucró el regreso de Kevin Nash que nadie pidió, una derrota limpia ante un Triple H ya semi-retirado y un canjeo antes de lo debido de parte de Alberto del Río. Se acabaron el verano y no fue sino hasta ya noviembre del 2011 que por fin, luego de tantas incoherentes vueltas, le permitieron al autoproclamado mejor en el mundo solidificar su estatus como el antihéroe del que los fanáticos estaban tan necesitados tras años de falsedades y de ver lo mismo en el producto de la empresa. El disciplinado arrancó su histórico régimen de 434 días con el WWE Title, que sinceramente pudo haberse llevado completamente como babyface, porque la gente no se hartaba de él, no se cansaban, y cómo podrían, brindando excelentes performances en el ring y manteniendo esa cualidad de sinceridad y hasta cierto grado, digamos, realismo con el público que a todos encantó. De nuevo, lástima que la organización forzara un heel turn con tal de cumplir con ese capricho de ese John Cena vs The Rock 2 por el título máximo en WrestleMania. En el punto cúspide de su carrera y aún CM Punk le pusieron el pie en más de una ocasión. A pesar de todo, déjenme decirles que como face era justo como tenía que ser, era exactamente lo que Punk requería después de su ya mítica pipe bump. La fanaticada lo anhelaba, pues fue el autonombrado Best in the World quien por primera vez, reitero, una sola vez, no se anduvo con rodeos y les habló con la verdad y nada más que la verdad. No podría culpar a nadie que ya haya olvidado que el debut de Lita en la WWF se dio al lado del gran luchador mexicano Esa Ríos, mejor conocido como Mr. Águila, y un debut y primeras semanas que, aunque pasan desapercibidos, sirvieron para poner en el mapa a la habilidosa atleta que comenzó a dar desplantes de sus capacidades dentro del ring. No fue sin embargo hasta que Lita se unió a los hermanos Hardy, Matt y Jeff, que su carrera de verdad despegó. En mayo del año 2000, tensiones comenzaron a crecer entre Lita y Esa Ríos, llevando a que este último no soportara más, atacándola después de haberlo hecho perder por error un combate ante precisamente Matt Hardy. Los Hardy Boys no iban a quedarse de brazos cruzados viendo esto y rescataron a la luchadora de su ahora ex compañero. Así es como surgió la brillante tercia conocida como Team Extreme, y al lado de dos consentidos, Lita no tardó en convertirse en uno de los actos más over de toda la programación, gracias al haberse adaptado a la perfección al estilo de sus nuevos compañeros, tanto dentro como fuera del ring. La presentación de esta luchadora era como nunca antes se había visto en la división femenil, y su agilidad y capacidad en el encordado terminaron por cimentarla por lo alto. La fanaticada quedó fascinada por el estilo de alto impacto y gran riesgo de Lita, que parecía no tenerle miedo a absolutamente nada. El destino permitió también que la fémina nacida en Florida tuviera una propia némesis con quien creó, yo diría, la primer gran rivalidad femenil en la historia de la Federación Mundial de Lucha. Me refiero, claro, a Trish Stratus. Superestrellas de la era incluso se han atrevido a decir que Lita llegó a recibir reacciones monumentales del tamaño que solamente figuras ya consagradas estaban obteniendo, como The Rock y Stone Cold Steve Austin, por poner ejemplos. Un turn babyface que le permitió a Lita sacar todo su potencial y darla a conocer como una de las performers más únicas de todos los tiempos, una luchadora que marcó a toda una generación.
Razor Ramon llegó para alardear y burlarse de quien se le cruzara en su camino en 1992, y en el proceso verse como una de las superestrellas más cool que se hayan presentado en la federación hasta ese instante. La personalidad tan electrizante, casi como de un personaje de película de acción se tratase de el chico malo, como se le llamaba, fue perfecta para la época y contaba con ese factor moderno del cual definitivamente carecía casi todo el resto de la programación en la WWF, con sus excepciones, obvio. No es de extrañarse entonces que la fanaticada encontrara a Razor Ramon uno de los luchadores más cautivantes en todo el roster, incluso por encima de competidores face de esta era en la nueva generación. Un personaje tan carismático y over the top, aunque no al punto del absurdo, que era justo lo que los fanáticos querían y lo que la WWF necesitaba. Así que cuando los vítores se hicieron más notorios que los abucheos para The Bad Guy, no quedó de otra que convertirlo en babyface. Tras una derrota que dejó en shock al mundo entero ante el novato conocido como 1-2-3 Kid, vimos a Razor Ramon cambiar su conducta y en el Raw del 19 de julio de 1993 se dio la transición de la forma más natural y exitosa posible. El clásico heel entre heels Ted DiBiase se encontraba acompañado de su leal contador IRS, siendo entrevistados por Vince McMahon en el cuadrilátero. De pronto al hombre del $1,000,000 se le ocurrió utilizar a Razor Ramon como un ejemplo de lo que es un gran perdedor, y esto obviamente molestó al chico malo, a quien DiBiase le ofreció un trabajo en su corporación del $1,000,000, el cual claro fue rechazado por Ramon. Los ánimos se elevaron poco a poco y llevaron a una trifulca en la que The Bad Guy quedó mucho mejor parado, mostrando su valentía, su valor y de paso ganándose todo el respeto de los espectadores, quienes no tardaron en reconocerlo con cánticos gritando su nombre. De aquí en adelante no hubo límite alguno para Razor Ramon. Sabemos que la New Generation Era es una de las más oscuras y catastróficas en la historia de la WWF, pero si existieron talentos que mantuvieron el barco a flote durante estos tiempos oscuros, uno de ellos definitivamente fue Razor Ramon, un sujeto tan cool que no podías querer más que, bueno, aplaudir por él. En una World Wrestling Federation plagada por caricaturas, malos chistes y gimmicks dignos de la pena ajena, tener a un enterrador al estilo de las viejas películas clásicas del viejo oeste, acompañado por una fúnebre tonada, campanas sobrenaturales, una indumentaria oscura, su inquietante y paliducho manager Paul Bearer y una expresión que te helaba la sangre, pues era algo inusual de verse, casi fuera de lugar en una empresa tan colorida y llena de vida como lo era la WWF en esos años. A pesar de en un principio oponerse a esta idea, Mark Calaway estaba por descubrir al gimmick más grandioso en la historia de la lucha profesional en Occidente. Su interpretación de este escalofriante ente marca un antes y un después en la Federación Mundial de Lucha y sus fanáticos. Una audiencia tan poco acostumbrada a ver algo así quedó hipnotizada por el aura tan estremecedor del fenómeno. Y sí, así como ya vimos en el caso de Razor Ramon, la genialidad de The Undertaker era a tal grado que no le permitió mantenerse como rudo por mucho tiempo. Incluso con todo y que Hulk Hogan seguía siendo el babyface número 1 de la industria, gente, si ustedes escuchan la reacción a la victoria del enterrador sobre él por el campeonato máximo en el evento Survivor Series de 1991, se van a dar cuenta de que desde entonces la fanaticada ya estaba lista para colocarse del lado del intrigante y siempre emocionante de verse Undertaker. El turn como tal aún así iba a tardar algunos meses más. A inicios de 1992, el fenómeno no pudo permitir que su hasta ese entonces aliado en el mal, Jake the Snake Roberts, atacara a traición a la valet y esposa de Macho Man Randy Savage, Miss Elizabeth, y lo detuvo de cometer el acto tan vil, lo que demostró que a pesar de estar muerto por dentro, el enterrador se regía por ciertos ideales, y el resto, como se dice, es historia. La figura más importante que el pro wrestling norteamericano haya visto, más de 3 décadas de pura grandeza, de momentazos históricos y combates para el recuerdo. Aunque Taker sí volvió a pasar al lado oscuro en otras instancias de su trayectoria, creo que jamás perdió el cariño innegable de los fanáticos.
Créanme que es difícil apuntar al momento preciso, el momento exacto en que RVD dio el salto al bando heroico en WWE, porque es una verdad que él se convirtió, y por mucho, de lejos, en el luchador más over del accidentado ángulo de la invasión. Aunque existían otros talentos mejor establecidos en planos más importantes que él, no hizo la diferencia, créanme que no, porque el estilo tan dinámico y espectacular de Mr. Monday Night se robó la atención de los fanáticos. Prácticamente desde sus primeros meses como parte de la fuerza invasora de la alianza, Rob Van Dam fue vitoreado, adorado y aclamado por los espectadores de la World Wrestling Federation. La gente no se cansaba de sus impresionantes actuaciones in ring y desplantes de genialidad, a pesar de, bueno, de nuevo, ser parte de la facción heel más despreciable del momento, la maquiavélica unión entre ECW y WCW. La compañía se percató de la popularidad de The Whole Effing Show y decidieron capitalizar esta misma, dándole un ascenso orgánico en la programación hasta alcanzar la órbita estelarista, aunque fuese brevemente. Para mí, el momento en que la multitud decidió que RVD de plano era un babyface fue durante su búsqueda del campeonato máximo ante el propio líder de la alianza, Stone Cold Steve Austin, a quien enfrentó en una grandiosa triple amenaza por el oro que incluyó a Kurt Angle en el pay-per-view No Mercy. Que tan fuerte era ya la conexión entre los fanáticos y RVD que muchos ya se encontraban listos y más que deseosos de verlo sostener el premio más codiciado de todos. Desafortunadamente, la WWF no se la quiso jugar con esto y Van Dam quedó corto en su cacería. Aún así, su relevancia en el producto ya era innegable y para cuando el storyline de la invasión llegó a su punto cumbre, no hubo gran diferencia. La muchedumbre ya había elegido a Mr. Monday Night como uno de los babyfaces mejor recibidos del momento. Qué tan fundamental fue para RVD este turn face que ni siquiera le hizo falta volver a ser heel en toda su carrera en WWE. Su estilo in ring y magnífica actitud ante las cámaras lo mantuvieron en todo momento over como babyface. A WWE le gustaría que pensáramos que la popularidad de Mankind como consentido de la afición se dio de la noche a la mañana tras su mítico performance en la celda infernal ante The Undertaker en el pay-per-view King of the Ring. Sin embargo, como todo aquello que vale la pena, el ascenso al estrellato de esta alma torturada se llevó su tiempo y se dio gradualmente. Luego de algunos feudos con más figuras de renombre en la entonces WWF, Mick Foley decidió que el personaje de Mankind podría gustar más a las audiencias con una connotación más cómica que dramática como lo había sido hasta entonces, así que empezó a adecuar de una personalidad más ridícula, tonta y divertida al enmascarado. Su principal motivación sería la de ser del agrado del top heel del momento, el despreciable Mr. McMahon, y pronto veríamos a ambos en algunos de los segmentos más graciosos de la época, como cuando Vince se lesionó y mientras todos intentaban auxiliarlo, Mankind pensó que lo mejor que podía hacer era ofrecerle un refresquito, o aquella vez que ya en el hospital, Mankind fue a visitar a McMahon y en un pésimo intento por animarlo, le llevó un payaso y le hizo un show con una marioneta que no era nada más que un calcetín sucio en su mano. Y sí, de ahí viene el nacimiento del legendario Mr. Socko. El carisma de Mick Foley, gente, puso over un calcetín cochino con el que terminaba a sus rivales colocándoselos en la boca. Eso debe ser testimonio suficiente del talento de esta leyenda. Poco a poco Mankind fue alejándose de ese oscuro y melodramático comportamiento y fue llamando la atención no solamente de los fans, sino también del señor McMahon, quien decidió aprovechar su ingenio para manipularlo y prepararlo para ser campeón, su campeón, el representante de su maligna corporation. En el pay-per-view Survivor Series, Mankind fue ayudado e impulsado por Vince y sus secuaces para establecerse como el nuevo titular máximo de la federación, pero justo en el último momento, durante la final de un torneo por esta presea ante The Rock, McMahon reveló sus verdaderas intenciones. Hizo trampa a Mankind, recreando el infame robo de Montreal que apenas tenía un año de haber sucedido. El jefe de la junta directiva le regaló el WWF Championship a La Roca y votó como si no valiera nada a Mankind, provocando así un doble turn que probaría ser vital para el futuro, no únicamente de ambos luchadores, sino de todo el producto de la WWF. El entrañable
Mankind hizo de su nueva misión de vida hacer pagar tanto a Mr. McMahon como al Grandioso y persiguió durante semanas el oro máximo ya definido como el consentido de la afición. Finalmente, en el momento que iba a cambiar la guerra de lunes por la noche para siempre, así como el wrestling en Estados Unidos para la eternidad, el 4 de enero de 1999, el enmascarado logró lo que parecía imposible y con una ligera asistencia de Stone Cold Steve Austin, le arrebató al antagónico Rocky el título de la World Wrestling Federation, creando magia absoluta en el proceso y cimentándose como un amado eterno de la fanaticada. Quizá con esos aspectos monstruosos y retorcidos que Mankind originalmente tenía, podía ser un buen heel, es cierto, pero este salto al bando heroico, en plena era de la actitud, probó que podía ser aún mejor babyface gracias a su personalidad tan absurda, pero agradable. Esto es a lo que yo llamo un babyface turn ideal, orgánico, progresivo y fundamental en la historia de éxito de un luchador. Luego de, yo diría la etapa más extraña de toda su carrera, sirviendo como segundón de Shane McMahon. Sí, esta fue una etapa más extraña incluso que cuando se sintió una estrella de rock. Drew McIntyre se embarcó en una odisea como nunca antes lo había hecho, ensamblando una impresionante racha de victorias con la que semana a semana se iba mostrando muchísimo más noble, tanto con sus adversarios como con el público. El hombre se notaba decidido a triunfar o caer en el intento, y la gente poco a poco fue creyendo en él, contemplándolo como un posible próximo gran jugador de peso en los planos relevantes del producto. Ni siquiera hizo falta un momento en que, con toda la obviedad del mundo, la empresa nos dijera: hey, míralo, ahora él es el chico bueno de la historia, apláudelo por favor, porque como les dije, los mismos fanáticos empezaron a notar la dedicación, determinación y sacrificio del guerrero escocés, y esta travesía, que no era únicamente de unos meses, como muchos podrían pensar, sino de más de 10 años desde su primera aparición en la compañía, alcanzó su gran y emotivo clímax en la siempre anticipada Royal Rumble match de 30 hombres por un chance al oro máximo en WrestleMania. McIntyre resistió a bestias, a superhombres y hasta leyendas con tal de cumplir el sueño de toda su vida, y vaya que todos estuvimos ahí para admirarlo mientras lo hacía. Este momento se sintió como la culminación de todo el dolor y sufrimiento que Drew tuvo que atravesar, pero en realidad apenas era el comienzo. Algunos tuvieron dudas sobre el guerrero escocés, pero él fue nuestro salvador durante lo que estaba por convertirse en una época bastante complicada para la gran mayoría.